Bienvenido a este taller especial que teníamos muchas ganas de compartir. Mi nombre es Juan Manuel Curvelo, para aquellos que no nos conocen, junto con mi esposa Nerina. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que podamos estar conectados de esta manera online. Ahí donde estás, podés escribirnos desde dónde nos estás viendo. Podés escribirnos al WhatsApp que vamos a ir colocando ahí para que vos puedas conectarte con nosotros o consultarnos lo que quieras, que estamos a disposición. Así es, hoy vamos a traer un tema muy especial. Vamos a hablar de mentalidad para milagros. Así ¿Qué es. es esto? ¿Qué tiene que ver la mentalidad con el milagro? Bueno, uno tiene que preparar su mente para poder creer y para poder recibir de parte de Dios. Este será el tema que vamos a estar hablando, enseñando hoy, y creemos que va a tener muchos resultados, como lo tienen la mayoría de las personas que se congrega en nuestra iglesia. Y como vamos a hablar de milagros y estamos hablando de un tema que es sobrenatural y que apela directamente al poder de Dios, queremos comenzar orando, Juan Manuel, Vamos a pidiendo orar. al poder de Dios que esté activando y preparando nuestro corazón para lo que va a ser en esta tarde. Es más, yo quiero invitarte a que llames a toda tu familia, que se pueda sentar con vos a escuchar esta reunión especial online, esta transmisión que estamos haciendo, porque van a suceder cosas maravillosas. Así es, vamos a orar juntos, vamos a orar por las personas que están ahí y pedirle a Dios que les hable directo al corazón. Bendito Señor, te pido, Jesús, nos ponemos de acuerdo con mi esposa, te pedimos, Señor, que tu presencia caiga en cada hogar y que de forma maravillosa te hagas presente. Señor, haya gozo, haya alegría, sobre todas las cosas haya hambre y sed de ti, Señor. Fe para recibir milagros. Te pedimos, Espíritu Santo, háblanos Jesús. Esta sea una tarde maravillosa. En tu nombre, Rey, amén y amén. Amén. Y ahora sí queremos prepararnos para un momento especial. Sigo insistiendo, animad todos a escuchar lo que es esta tarde, cuáles son los impedimentos que podemos llegar nosotros a tener o a provocar para no recibir un milagro. Todo eso vamos a ir hablando, pero ahora nos preparamos para un momento especial en donde queremos adorar al Señor juntos, tener un tiempo de alabanza, de adoración. Así que hoy tenemos de manera especial a Emanuel e Ivana que nos van a guiar en este momento. Así que ahí en tu casa, este sea un tiempo propicio, especial, apartado entre vos y el Señor. Vamos a adorar a nuestro Dios, declarando que milagros sucederán hoy. Tenemos fe, confianza, la certeza de que Dios traerá todo lo que necesitas en este tiempo. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Se lo decimos todos juntos. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Muy bien, aquí estamos de regreso con la intención de que Dios nos hable en esta tarde, que nos muestre su poder, nos muestre su maravilla. Pero antes queremos hacer unos anuncios, ¿verdad? Sí, queremos contarte que, saludamos a todos los que están conectados a través de Facebook, de Juan Manuel y Nerina Curbelo, a través de Jesucristo Plenitud de Vida en Argentina, o a través de Plenitud de Vida Pi, a través de los que están escuchando de Spotify, a través de nuestro canal de YouTube, que podés suscribirte ahí en Juan Manuel y Nerina Curbelo, a través de Canal 3, los que están aquí en toda la zona este de Mendoza, y también a través de la Radio Mega. Así que desde donde vos te conectes, desde donde vos estés escuchando, te mandamos un fuerte abrazo y creemos que será un tiempo especial. También queremos contarte que no te pierdas, este martes y jueves de la próxima semana estaremos compartiendo un taller para parejas. Ya no te aguanto más, se llama el taller. Impresionante, ¿Sí? qué ¿Sí? buen título. Porque viene a raíz de muchos que nos han escrito que ha sido un tiempo de cuarentena en donde fue difícil aguantarse, ¿no? Y quizás esta frase fue la que más hemos escuchado en este tiempo. Sí, exactamente. Ya no te aguanto más, pandemia, no te tenemos miedo, ¿sí? Así se llama este taller para parejas. Próximo martes y jueves te podés conectar de forma gratuita, online, 21 horas de Argentina, desde donde estés nos podés mirar. Ahí vamos a estar compartiendo este taller. Así es, muy bien. Ahora sí queremos compartir un taller especial para todos aquellos que quieren crecer en fe y sobre todo que están interesados en este tema. Vamos a hablar de mentalidad para milagros. ¿Qué es esto de mentalidad para milagros? Vamos a crecer en milagros. Nerina, ¿cuándo fue la primera vez que viste un milagro? Yo recibí mi primer milagro a los 12 años, que fue el que más me impactó. En ese momento, durante toda mi infancia, había tenido un problema en mi piel, en las manos, donde me salían verrugas. Unas verrugas que realmente a mí me provocaban mucha incomodidad, malestar, más allá del dolor físico. A mí como niña en ese tiempo, ir a la escuela, escondía mi mano, no quería que nadie me vea. A mis amigas les daba asco tomarme de la mano porque yo tenía totalmente toda la piel de la mano muy lastimada. Si bien mis padres me llevaban a especialistas de piel, habíamos probado todo tipo de remedio casero y farmacéutico en ese tiempo, nada daba resultado. Cuando a los 12 años, mis padres por primera vez, nosotros veníamos de una familia
todos de una familia católica. Mis padres asisten a un pastor que venía a la ciudad en ese tiempo. Gran siervo de Dios, vale la pena aclararlo, el Sí. reverendo Omar Cabrera. Exactamente, él estaba haciendo sus reuniones, comenzaba con reuniones de fe y milagros ahí en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Yo asistí esa vez con mis padres, me llevaron por primera vez, y yo recuerdo que cuando el pastor dijo, bueno, si alguien quiere recibir algún milagro, y yo decía, ¿será que Dios hace esto? ¿Que es real? Pues yo veía que la gente iba porque tenía problemas físicos de todo tipo, problemas familiares, y yo dije, yo voy a orar por esto. Y me acuerdo que paso al frente con toda la gente en ese momento y yo le digo, Señor, yo quiero que me sanes mi mano de este problema. Y me fui esa noche, ese domingo, era un domingo y no había recibido nada. Pero cuando me levanto el lunes, veo que todo estaba seco en la piel. Cuando me levanto el martes, veo todo más chico. Cuando me levanto el miércoles no tenía nada. O sea, se secó progresivamente. Progresivamente, cuando llega el viernes, mi piel estaba como si fuera la mano de un niño nuevo, o sea, totalmente restaurada y hasta el día de hoy se restauró de un momento a otro. Yo entendí que ahí se rompió una maldición, yo entendí que ahí sucedió un milagro de sanidad, pero algo espiritual poderoso intervino en mi realidad natural. Bueno, para los niños a veces es más fácil creer, ¿no? Bueno, yo ahí entendí que Dios es real. Nunca más dudé de la presencia de Dios, ni de que Dios tiene poder, ni que los milagros existen, absolutamente. A veces para los adultos les es más difícil creer, a menos que estén en extrema desesperación. Mucha gente viene a nuestra iglesia y dice, intenté por todos los medios, ¿no? Y posiblemente eso le pasó a tus padres, pero luego dijeron, vamos a probar con Dios. Y probaron y encontraron que Dios era real. Y sobre todo que vos a tus 10 años tuviste la fe para creer que esto era posible. Tus padres también tuvieron la fe, porque muchos pueden creer, o a veces nos es más fácil creer cuando somos niños. De hecho, Jesús dijo en un momento, de los tales es el reino de los cielos. Es decir, que los niños tienen algo especial por su inocencia, por su credibilidad. Jesús dijo en un momento, es necesario ser como un niño para entrar al reino. No lo pasan los niños por el filtro de la razón, ni Y ahí está del el cuestionamiento, ¿no? Es increíble eso, cómo opera. Hemos visto muchos milagros a lo largo de nuestra vida, comenzamos viendo milagros, nuestra vida, nuestra salud ha sido bendecida por milagros, la mía propia, así como la de mi esposa también. Eso contanos, ¿cuál fue uno de los milagros que has Uno de recibido? los milagros que cambió mi vida fue, bueno, desde que yo te conozco, Nerina, vos sabés que siempre tuve un problema en las articulaciones. Y eso Así fue es. creciendo a tal punto que llegó un momento ya no podía hacer ningún deporte, no podía hacer nada. Había días que decía, voy a caminar un poco, y cuando regresaba no aguantaba el dolor en mi propia casa. Voy a caminar de un sillón a otro porque se hinchaban las articulaciones, era desesperante. Y Pasaste por una operación, estuviste Intentamos hasta de con todo. muletas en un tiempo. intentamos de todo, Sí. Pensamos que eran meñiscos, luego me dijeron, no, esto puede ser artrosis, puede ser unas cuantas cosas. Y creyendo en Dios, siempre oré por milagros, oramos juntos, pero este no fue un milagro inmediato. En algún momento Dios hizo ese milagro y me sanó por completo de las rodillas. Y recuerdo un día que soñé que podía correr y yo dije, ¿cómo es esto? ¿Será un sueño de Dios? Y cuando intenté correr un poco y no tenía estado físico para correr, me di cuenta que estaba sano, que ya no se me hinchaban las rodillas. Y dije, gracias Señor, y desde entonces honro ese milagro, haciendo ejercicio, el ejercicio que antes no podía hacer, saliendo a correr, bueno, excepto en esta cuarentena, pero bueno, ahora saltando la soga para mantenerme en forma y haciendo otras cosas, porque vi un milagro poderoso en mi propia vida. Pero hemos visto milagros en la vida de las personas, hemos visto sanidades, muchos milagros de sanidad, también milagros financieros, esto es algo que hemos visto, milagros de restauración de familias, que son los más difíciles porque implican no solo la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres de recibir, no solo la fe, la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Milagros de restauración de matrimonios, de familias, que
a veces no son tan sencillos. Pero ¿por qué mucha gente no puede creer en milagros? ¿Cuál es el impedimento, no? ¿Qué cosas pueden impedirnos acceder a esos milagros? Porque mucha gente dice, ¿cómo puede ser que yo escucho un milagro en la sanidad física, en lo financiero, en una familia, y yo no tengo acceso a ese milagro? ¿Dónde está la traba? ¿Por qué Dios dice a algunos sí y a otros no? Exacto, hay gente que dice, ¿cómo es posible? Dios eligió a algunas personas, a otros no. Bueno, este mismo problema tuvo el apóstol Pablo cuando llegó a predicar por primera vez a Grecia, ¿sí? Y de esto queremos hablar hoy, porque para preparar nuestra mente y poder crecer una mentalidad para milagros, necesitamos romper algunos conceptos, algunas estructuras mentales. Y la razón por la cual mucha gente no puede ver milagros directamente, la razón es por una forma de pensar que hemos adquirido, a veces en nuestra capacitación, a veces en nuestra formación, a veces en nuestra cultura, y esa forma de pensar nos puede jugar un tremendo impedimento para la hora de recibir un milagro. Entonces hay gente que dice, ¿cómo puede ser que aquella persona recibe y yo no? Y otros que dicen directamente, yo no creo que esto sea posible, yo no lo puedo creer. De hecho, este era mi caso, Sí, que yo iba a la iglesia sí. y me costaba creer, porque vos me habías invitado, me llevabas a la iglesia, me costaba horrores creer que esto sea cierto, ¿sí? Que me era imposible creer que Dios, o sea, podía creer que Dios existía, pero que haga milagros constantemente sobre la vida de las personas, hasta que fui amoldándome a la idea al ver tantos testimonios, gente que yo conocía, como era tu caso, y otros de la iglesia que veía que esto era real. Entonces dije, esto tiene que ser real, y empecé a romper despacio y con mucho tiempo, un proceso largo, romper esa dureza de pensamiento. Y yo quisiera ayudar a mucha gente que hoy puede estar pasando esto y necesita acomodar su mente y adquirir una mentalidad para recibir milagros. Bien, entonces empecemos compartiendo qué es lo primero, qué es lo que tenemos que hacer, porque vos decís que Pablo cuando llega a los griegos se encuentra con un problema, sí. Y él descubre que había impedimentos ahí para recibir. Él descubre y lo pone en sus palabras. Yo quiero que leamos estos textos, Nerina, Sí. porque aquí comienza todo. El apóstol Pablo predicó en muchas culturas, comenzando desde Antioquía. Desde Antioquía comenzó, saliendo desde ahí, la iglesia donde estaba el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo, y salieron de ahí y se fueron a predicar a distintas culturas. Fueron a Asia Menor, la cultura era distinta, pero no era tan distinta. Pero cuando llegaron a Grecia, todo comienza ahí. Dice que en un momento el apóstol Pablo tiene una visión donde un varón macedonio le dice, pasa a nosotros, y empieza a predicar a los griegos. Distintos pueblos, distintos lugares. Comienza por Filipo, que es la ciudad natal del papá de Alejandro Magno, y estamos hablando de aproximadamente el año 50, ¿sí? Después de Cristo, y Alejandro Magno existió 300 años antes después de Cristo. Entonces, todo esto empieza a suceder. Ya había crecido una cultura griega muy fuerte. Y llega el apóstol Pablo a Atenas, a Corintios, donde establece la iglesia de Corintios, y se encuentra con otra forma de pensar, Nerina, muy distinta. Y esto es lo que dice la Biblia. No sé si podemos leer aquí estos pasajes. Vamos a leer en versión Reina Valera. Sí, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, versículo 18. Vamos a leer hasta aquí, hasta el versículo 22. Bien. Así dice entonces la palabra de Dios sobre esta historia. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Me encanta esta palabra, porque muestra ahí el apóstol Pablo, después que había aprendido. El apóstol Pablo predica, levanta la iglesia, mucha gente creyó, se va, les manda una carta porque había unos líos bárbaros.
y les muestra la esencia de la cultura. Y él, conociendo ambas culturas, conociendo cómo funciona el mundo, les dice cuál es el problema de los griegos. Les dice, los griegos buscan sabiduría. Aquí está el problema. Todavía necesitan cambiar la forma de pensar, ¿no? Bien, era una cultura que el prestigio de una persona estaba asociado a tener más sabiduría, A la saber más. sabiduría. Es aquí que el apóstol Pablo le muestra claramente a los griegos, a los corintios en este caso, específicamente, cuál era el problema. Él está mostrando, acá a Dios le agradó salvar a la humanidad por la locura de la predicación, no hay otra manera. Hay que creer para ser salvo. Entonces, no se llega a Dios a través de la sabiduría. Ni de saber más, ni de conocer de ninguna más. manera. Se llega a través de los milagros, se llega a través de la fe. Y la fe es lo que produce milagros, produce un montón de cosas. Entonces él dice, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo resucitado. Esto es una locura que Cristo haya resucitado entre los muertos. Para los griegos era impensable. Claro, no entraba dentro de la lógica humana. Exacto, por eso dice Por lo tanto, que no era aceptable. para los judíos era tropezadero porque ellos no creían que él era el Mesías. Y para los griegos, para los gentiles, es una locura. Que alguien resucite es una locura tremenda. Ahora me gusta un texto que pone aquí, él dice, destruiré, el versículo 19 dice, destruiré la sabiduría la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos, citando un pasaje de Isaías, ¿sí? Pero el pasaje completo habla de que Dios iba a hacer milagros en ese tiempo. Voy a leértelo aquí. Lo preparé para leer, Isaías capítulo 29, y él está comparando de alguna manera, mostrando cómo es que el plan de Dios era hacer milagros. Isaías 29:14 dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande, ¿sí? Y espantoso, algo terrible que iba a hacer el Señor, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. El prodigio que iba a hacer Dios era el resucitar a Jesús, ¿no? Él con esto iba a destruir por completo la forma de pensar de los sabios. No se puede tener fe sin creer que Dios resucitó. Y aquí es donde muchos académicos, mucha gente que piensa, dice esto es imposible, esto no tiene lógica, y se quedan afuera. Entonces él dice, voy a hacer con un prodigio grande, voy a destruir la sabiduría, voy a desmenuzar la sabiduría, pulverizar la sabiduría de los sabios. Voy a destruir todo el pensamiento pragmático que tiene la gente. Y esto tiene que ver quizás con lo que Dios ya venía haciendo en el mundo, ¿no? El Señor quería que la gente llegue a Él a través de la fe. Y quería que crea en Él para que pudiera ver su poder, que es lo que le faltaba ver a las personas. Ahora, a mí me parece algo muy importante de aclarar aquí, Juan Manuel, y es que nosotros estamos a favor de seguir superándose, de tener una formación académica lo más alto que tengamos. Lo más alto posible, sí. Aconsejamos a todos esto, pero lo que acá se está planteando no contradice a que vos tengas tu formación y seas sabio en una disciplina, seas el mejor profesional en tu área, sino que el recibir los milagros de Dios implica tener una fe que a veces no entra en la lógica, en el razonamiento o en la explicación académica desde una disciplina. O sea, no encontramos ninguna explicación para eso. No, lo que sucede es que, y lo que tenemos que entender, es que sobre todo aquellos jóvenes que están en la facultad, aquellas personas que se graduaron, que son profesionales, tenemos que entender que una mentalidad para milagro es totalmente compatible con una vida académica activa, ¿sí? Bien. Es totalmente viable no es ser fe un en contra la razón. Tenemos gente, Bien. cristianos en la NASA, cristianos en las mejores facultades, que han desarrollado pensamiento crítico, que han desarrollado grandes teorías. Sin embargo, no implica esto que sea contrario a la fe. Esto se puede congeniar muy bien. De hecho, es totalmente compatible, pero aquí está el problema, que
hay una mentalidad que hace que esto se rompa, y es el espíritu de Grecia, Bien, básicamente. ¿y qué es el espíritu de Grecia? Contanos para los que están escuchando Bueno, y quieren saber de El qué se espíritu trata. de Grecia es lo que nosotros tenemos que romper en nuestra forma de pensar para adaptar nuestra mentalidad a una mentalidad de milagros. Es algo que fue profetizado, es algo que fue anunciado en la Biblia. Daniel ve una visión, ve una estatua, en realidad la ve el rey Nabucodonosor, y le muestra, Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, le dice, son los imperios que han de venir, porque Nabucodonosor se preguntaba ¿Qué por eso, significaba? ¿qué Claro. significaba? Entre los imperios que habrían de venir, se le muestra un devenir de imperios, se le muestra el imperio persa, el imperio griego, posiblemente referencia al imperio romano, ¿sí? Y se le muestra el imperio bizantino, las piernas, un imperio con 2 capitales, en fin, se le muestra todo este poderío. Ya Grecia era un imperio con 2 capitales en un momento, Alejandría pasa a ser una parte muy importante, y luego se hereda esto por el imperio romano. Ahora, se le muestra todo esto a Daniel, y luego Daniel está orando y le pide revelación a Dios sobre las 70 semanas, sobre el futuro. Otra vez pregunta qué ha de venir, y aquí está la respuesta. Viene un ángel y le da la respuesta, pero curiosamente este ángel le dice algo muy revelador para nosotros ahora. Esto es Daniel capítulo 10, versículo 20. Dice, él le dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, ¿no? Está hablando de imperios que iban a venir, pero los imperios venían porque hay primero un imperio espiritual que asoma sobre la humanidad y que se desarrolla. Y iba a venir el imperio de Persia. Esto representa todo lo que es hoy actualmente la zona de Irán, una zona musulmán por excelencia. En aquel momento todavía no existían los musulmanes. Luego viene el imperio griego, lo que es hoy Grecia hasta la actualidad, y nace Alejandro Magno, quien expande el imperio griego por todos lados, ¿no? Lo que tiene el imperio griego fue que instaló algo que, aunque después vino el imperio romano, no lo pudo quitar. Instaló el helenismo, es una forma de pensar. El helenismo es una atracción. Hay una historia de una tal Helena en Grecia, que era la mujer más linda, como muy seductora, y toda una historia muy interesante, no vamos a contar ahora, pero que por eso se le llamó a la cultura griega el helenismo. Y seducía a los otros pueblos. Algunos historiadores sugieren que los pueblos estaban esperando ser conquistados por Alejandro Magno por todo lo que traían. Traían Nerina, traían anfiteatro griego, los pueblos no estaban acostumbrados a tener ese tipo de diversión. Cosas que después copia el Imperio Romano. Traía filosofía, formas de pensar, traía atletismo, traía competencias, el cuidado del cuerpo, la estética y un montón de cosas que seducían a las personas de aquel tiempo. Eran seducidos. Era como lo novedoso, era Sí, señor. Aparte ellos unificaron el mundo con un idioma que era el griego, pero bajado un poco para que se pueda, exacto, el griego koiné, el griego común, para que la gente pueda hablarlo. Entonces eso conquistó el mundo entero. Y aunque el Imperio Romano luego vino con fuerza a conquistar a los griegos, en realidad los griegos siguieron conquistaron desde el helenismo al Imperio Romano, porque todas las cosas que tenían los griegos lo tomaron los romanos y pasaron a ser ellos quienes llevaron esos valores del helenismo, la cultura griega, o mejor dicho, el espíritu de Grecia en la sangre, y conquistaron el mundo llevando esto. El mundo occidental, la forma que nosotros tenemos de pensar miles de años después, está formado por Grecia. Está formado por el... O sea que esa forma de pensar de ese tiempo, para los que nos están viendo y quizás muchos ahora se van a poner a leer historia, ¿no? Porque a veces esto nos activa, nos desafía a leer un poco de historia para entender de dónde viene. O sea que ese modo de pensar, lo que vos nos estás diciendo, de Grecia, que tenía que ver y estaba conectado a una potestad espiritual de ese momento, todavía se ve impregnada en nuestra sociedad hoy en día.
Y te doy algunas características, por Sí. ejemplo. En aquel momento aparece por primera vez los epicúreos. Sí, Estos tipos creían que el placer era lo supremo. era lo máximo. Era el hedonismo, ¿sí? Esa idea empezó a crecer en el mundo entero. Por eso la gente abrazaba la cultura griega, ¿no? El placer es lo supremo, ser feliz es lo mejor. Y nosotros estamos a favor de esto, atención, porque esto es algo que también lo dice la Biblia. Pero el pensamiento griego va a decir que la felicidad en sí misma es el objetivo. En cambio, en el reino de Dios, el objetivo no es, o sea, buscamos a Dios primero Y eso traerá y como- todo lo demás es añadido, inclusive la felicidad. Exacto. Entonces hay una enorme diferencia, pero el mundo busca ser feliz, esto es una realidad y es correcto, pero la felicidad no lo es todo. Uno necesita tener cosas más trascendentes. Y para darte algunos ejemplos, hubo otros pensadores como los estoicos, ¿sí? Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Sí, estos después de pensamientos, Cristo, antes de Cristo. Antes de todo Cristo. esto. Estos son pensadores, filósofos griegos que van a hablar de la fortaleza de uno mismo, de la superación, pensamientos que hoy en día están totalmente plasmados en toda la forma de pensar que tenemos hoy en día. Hablan de la estética, el estoicismo considera la filosofía dividida en tres partes, la lógica, la física y la estética, por ejemplo, y nunca se habló de estética hasta ese momento. Claro, no se hablaba de estar fitness, como No. usamos ahora el término, pero Y se esto le daba fue importancia a lo creciendo, en estético. vez de reducirse en el mundo entero, fue creciendo. Nuestra mente y la mente de mucha gente, aún gente de fe, está atrapada en conceptos de estética. Consideramos que es muy importante la estética, a tal punto que la gente se hace cirugías, hace de todo para verse bien. Nosotros creemos que está bien verse bien, pero no es un fin en sí mismo, otra Claro, vez. no puede ser lo primero en No nuestra puede ser vida. lo primero. Sí, Bien. y la gente que vive solamente para la estética, tarde o temprano va a perder la felicidad, porque la vida es pasajera, señores y señoras, nos vamos Sí, de este mundo. porque ese será el medidor que tiene. Según si se ve bien o no se ve bien, será Claro, feliz sí, o no. Uno no puede No puede ser mantener ese la motor. piel alisada toda la vida, ¿sí? No. Llegará un momento que todas las cosas así como envejecen y pasan, como todo lo que hay en este mundo, todo lo que es de carne y hueso. Entonces es necesario entender, estos son digamos, es un pensamiento que nos viene en un paquete de cosas que la tenemos en nuestra mente y son ese paquete de cosas, Nerina, que son como un impedimento para creer en milagros, ¿no? Bien. Porque creemos en las cosas que pensamos. La filosofía griega ha tenido la razón en sí misma, el pensamiento en sí mismo, la razón como un fin en sí mismo, y el principio de la Biblia dicen los proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los Así griegos es. dicen, no, la sabiduría en sí es el fin. Principio, claro. En cambio, la sabiduría, según la Biblia, te va a decir que es el temor al Señor, creer en Dios y alcanzar, digamos, esa comunión con Dios. Eso es una persona sabia, según la Biblia. Bien, o sea que todo esto que estamos haciendo historia, estamos llevando a la gente a que vos puedas ver de dónde viene todo el tipo de pensamiento que también predomina hoy y que terminan siendo obstáculos e impedimentos para recibir milagros de Dios. Sí, Señor. El espíritu de Grecia instaló todo eso hace mucho tiempo y lo tenemos en un paquete digamos, viene una forma de pensar. Esto nos atraviesa, nos llega a nuestro cerebro a través de los medios, a través de los estudios, Pero de la aclaremos facultad. a la gente que está escuchando y dice, pero no vemos eso que se dice literalmente. Nadie te Nada está de esto es diciendo literal, que ¿sí? es el espíritu de Son Grecia. los valores que tenemos, los Bien. valores sociales. Valoramos tanto la estética, el atletismo, los cuerpos sanos, la figura, todo esto nació en Grecia y hasta el día de hoy lo tenemos. Y hay aquí ingredientes espirituales que nosotros tenemos que decantar, porque no decimos Bien. que está mal ir al gimnasio, creemos que es supuesto. correcto, si te gusta ir al gimnasio, anda al gimnasio, pero bueno, también hay que considerar que no lo puede ser todo, no puede ser un fin en sí mismo, sino que eso te tiene que ser útil para otras cosas.
Creo yo que cuidar la salud es muy bueno, entendemos que también son principios bíblicos, pero no tiene Razonar el mismo, también es muy bueno. la razón Los también es correcta. planteos Dios te ha dado la razón para esto, Sí. para pensar, para disfrutar de ella. Sin embargo, no puede ser un fin en sí mismo, que esta es la gran diferencia con el pensamiento griego. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a romper esas estructuras mentales que tenemos, porque el pensamiento o el espíritu de Grecia generó que nosotros no podamos creer más que en lo que vemos, ¿sí? Bueno, eso está relacionado con la incredulidad también. Porque el Exactamente. gran impedimento para recibir un milagro de Dios también es cuando hay incredulidad. La gente que es incrédula solamente cree en lo que ve, cree en lo que ve. Y mira, como dice esta palabra, la que leímos al principio, dice, porque los judíos piden señales, ¿sí? Los judíos todavía estaban esperando el Mesías, esperaban la liberación de su pueblo, y los griegos buscan sabiduría. Pablo tenía bien en claro cuál era el problema de los corintios y ellos no podían recibir nada así porque estaban solamente enfocados en sus propios valores. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, y ahí está el punto, porque muchas personas son llamadas, y yo sé que hay personas que nos están escuchando que dicen, yo tengo fe, yo quiero más de Dios. Dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Me encanta esta parte porque es Dios quien tiene el poder. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Y aquí lo termina diciendo el apóstol Pablo. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y está diciendo el apóstol Pablo, miren ustedes mismos cómo muchos se convirtieron, es porque lo sabio de este mundo Dios lo rechazó. El pensamiento, cuando dice lo sabio, no es que rechaza a las personas sabias, sino esta forma de pensar que había en el ambiente en ese tiempo. Exacto. Dios rechazó por completo esto, pero no es por la razón que se llega a Dios, sino que se llega a través de la fe. Y aquí, Nerina, es donde nosotros tenemos que aprender. Mira, Nerina, hay gente que si cree, que mete la tarjeta en el cajero aun cuando ya no tiene dinero, si cree y le dice, Señor, dame una mano con esto, si realmente lo cree, ve milagros hasta el día de hoy. Nosotros vemos gente en nuestro propio ministerio que hizo esto y encontró dinero, y mucha gente que dice, no, esto es imposible, como yo no puedo creer que esto sea real, y en realidad si uno no lo cree no lo va a ver. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, según lo que creas te será hecho, tan sencillo como esto. Si nosotros podemos tener fe para creerlo, ¿por qué la persona que cree que va a haber un milagro lo recibe? O al fin y al cabo Dios decide si lo recibe o no, pero está propenso a recibir, está habilitado para recibirlo porque le cree a Dios como un niño. No está razonando, y quizás ese es el problema más grande que yo mismo he tenido para ver milagros, la razón, y dije, Señor, ¿cómo es posible? Y cuando uno se pregunta el cómo, se enreda en todas las justificaciones y todos los procesos que tiene que haber para que algo suceda, y es ahí donde perdemos la oportunidad de un milagro. ¿Qué te parece esto? También estaba pensando en esto, hay gente que ha ido derribando impedimentos, como la incredulidad, como estos pensamientos de la razón, de no tener que razonar los milagros, y al ir derribando estos impedimentos ha podido recibir y tener una experiencia de milagro. Como así también hay gente, pues nosotros vimos gente que no podía tener hijos y que Dios, sin explicación científica de esa esterilidad, han tenido hijos. Nosotros hemos visto gente que ha tenido cáncer y se ha sanado de un día para el otro. Hemos visto gente celíaca que se ha sanado. O sea, vimos los milagros de Dios de una manera poderosa. Pero así también vimos gente que no tiene ninguno de estos impedimentos, sin embargo no recibe ese milagro que espera. Y ahí entra en juego otra cosa. Bueno, ahí es donde uno tiene que aprender a no desesperarse. Exacto. ¿Sí? Porque es como que cuando uno rompe esa mentalidad rígida, estructurada, con la cual muchos de nosotros hemos sido formados y decimos,
yo no puedo ver milagros porque pienso que quiero lo concreto. Bueno, una vez que uno rompe eso, está propenso a recibir milagros. Vas a recibir sí o sí milagros. Tu vida estará marcada por milagros. No una vez, muchas veces, porque la fe es sobrenatural. Y el que vive la fe, vas a ver que vas a encontrar muchas oportunidades en tu vida donde verás milagros. Pero no siempre, no vas a poder manejar a Dios. Dios hace como Él quiera, hay un propósito, y la voluntad de Dios es soberana. Así y a veces es. creemos por un milagro, decimos, Señor, yo tengo fe por esto, yo creo, pero no necesariamente lo recibimos. Exacto. Y es ahí donde una persona con fe puede entender y puede decir, bueno, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Bueno, ahí requiere un nivel de madurez de decir, porque yo me he encontrado con gente que ha dicho, yo fui por este milagro a tu iglesia, oraron y yo no lo recibí. Entonces Exacto. dice, no sé si Dios no me quiere dar un milagro. Y no tiene que ver a veces con algunos impedimentos, sino porque hay un propósito diferente de Dios para su vida que no coincide lo que esa persona anhela en el milagro y que no significa que la persona no tenga fe o que Dios no le ama o que... Ojo con todo eso, Sí, sino que Señor. Dios sí le ama, esa persona puede tener fe, pero ahí entra en juego otro propósito. Y en el propósito de Dios hay varios aspectos. Puede ser que Dios diga, no voy a hacer este milagro, como le dijo el apóstol Pablo, le dijo, bástate en mi gracia. Entonces a veces uno ora por algunas cosas y Dios dice, esta no, porque sencillamente decidí que no, bástate en mi gracia. Muy bien, Dios es soberano. Así es. Y si sos hijo de Dios, tendrás que aprender a someterte a la soberanía de Dios, que no es caprichosa, tiene una explicación, por algo será, no siempre la entendemos. Pero el apóstol Pablo dijo, bástate en mi gracia, y él entendió que tenía que bastarse en la gracia de Dios. Eso le dijo Dios al apóstol Pablo. También existe la otra, Nerina, que a veces simplemente no es el tiempo. ¿Sí? Entonces hay gente que viene a la iglesia y dice, no, yo quiero un milagro, quizás espera, en Dios dice, yo quiero un milagro y lo quiero ahora, pero a veces no viene ahora, ¿sí? Cuando yo me sané de las rodillas, recuerdo, habré orado, 10 años, 15 años por esto, y un día Dios me sorprendió. Sin embargo, yo no me decepcioné de Dios, no dije, ya no creo más, porque ahí está la madurez de uno. No es un negocio esto, que uno dice, yo te voy a seguir si me haces el milagro. No puede decirle esto a Dios. Simplemente nos toca creer y confiar. Y amar a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre los milagros recibidos o no recibidos. Porque lo que Dios busca es nuestro corazón. Y ahí mostramos nuestro corazón en esas actitudes. Cuando creemos en Dios, venga lo que venga. Así recibimos, así Dios prospere, así Dios levante nuestro negocio o se vaya a la quiebra. Seguimos creyendo en Dios, seguimos confiando en Dios. Así Dios haga la sanidad o no la haga, ¿sí? Porque ahí está, nuestra incredulidad vuelve otra vez y decimos, oh, Dios no existe, Dios no está, ¿por qué a otros sí, por qué a mí no? Bueno, yo probé con Dios y no me funciona. Mucha gente simplemente se enoja y patea todo y dice, no piso más la iglesia, no creo más en Dios, y ese es el error más grande que podés cometer. Y hay que tener cuidado con eso. Y la otra cosa importante, Juan Manuel, que estaba pensando, es que los milagros, ¿qué producen en las personas? Los milagros producen alegría, producen fe, pero hay gente que va por el milagro y no por el Dios de los milagros. Y es ahí donde está el error también. Claro que sí, y el milagro no produce salvación, el milagro no produce cambios en la vida de una persona, el milagro solamente es una caricia de Dios en muchos casos, porque la necesitas, porque podés confiar en el poder de Dios. Y muchas veces los milagros están acompañados del propósito de Dios, ¿sí? Cuando Dios te va guiando hacia algo, te va encaminando hacia tu propósito, hay milagros que te acompañan, puertas que se van abriendo, cosas que suceden para que experimentes a Dios. Sin embargo, los milagros no producen salvación, sino tu entrega es lo que produce salvación. ¿Qué tal si ya oramos por milagros? Vamos a orar por milagros, vamos a confiar en Dios. Yo quiero que hagas una oración y digas, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero romper en mi mente toda estructura mental que me impida, todo razonamiento, toda estructura mental que me impida recibir milagros. Quiero romper estructuras mentales. Yo quiero que hagas esta oración y le digas al Señor, si quieres repetirlo conmigo, vamos a orar y lo repetimos, decilo ahí en tu casa, Señor, renuncio a estructuras mentales. En el nombre de Jesús, renuncio a la influencia del espíritu de Grecia sobre mi forma de pensar. Renuncio al razonamiento
como un fin en sí mismo. Renuncio en el nombre de Jesús a todo lo que implica el espíritu de Grecia, a la estética como un fin en sí mismo, al cuidado de mi cuerpo como un fin en sí mismo, a las cosas que me puedan desviar de la fe. Renuncio a todo esto en el nombre de Jesús y abro mi corazón a la fe. Si hiciste esa oración, nosotros declaramos en el nombre de Jesús que en este momento estás siendo libre de estructuras mentales que dominaban tu mente. Así es. Estás siendo libre. A veces nos causa mucho más placer. Y aquí está el error. Esto era el helenismo en sí, ¿no? La seducción griega. Nos causa mucho más placer. El anfiteatro, el Netflix de aquel momento, nos causa mucho más placer el entretenimiento que la presencia de Dios, las cosas de Dios. Por eso es tan importante romper la forma de pensar, la estructura del espíritu de Grecia en nuestra mente y liberarnos de eso. Y ahora sí queremos orar por milagros y queremos animarte a creer. Quizás cosas sucedan, quizás cosas no sucedan. No te enojes con Dios, no te molestes con Dios, seguís creyendo. Quizás el Señor te dice algunos milagros, sí, en el momento. Hay otros que son un proceso, como el de Nerina. Hay otros que no son el tiempo, como el mío, y hay otros que quizás no van a ser porque Dios sabe por qué. Pero seguí creyendo y confiando en el Señor. Y si tenés alguna necesidad, te animamos que en este momento abras tu corazón a la fe, que queremos orar por ti, ¿sí? Vamos a orar, Neri, vamos a clamarle al Señor por milagros. Sí. Oramos. Padre, yo quiero clamarte por cada persona. Ahora oramos, Señor, nos ponemos en de el nombre de acuerdo Jesús. por cada persona que está ahí del otro lado de la pantalla. Señor, se activa tu poder en este momento en el nombre de Jesús. Y Señor, clamamos por milagros de sanidad. Amén. En este momento. Los que están enfermos sean sanos en el nombre de Jesús. Aquellos que están, Señor, con dificultades y heridas profundas en el corazón, haya un proceso Señor, de sanidad en tu interior. nombre. Padre, aquellos que están con deudas, se cancelen las deudas en el nombre de Jesús. Sobre aquellos que tienen un problema económico, Señor, ahora declaramos que aparecerá dinero en sus cuentas, Señor. Declaramos que hay milagros financieros que se activan en este momento. Padre, aquellos que están oprimidos en este momento, Señor, son en el libres nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Hay milagros maravillosos que se activan, que suceden. Los cielos son abiertos sobre cada casa, cada hogar, sobre cada nación que está conectada en este momento, sobre cada persona. Señor, hay una fe que comienza a crecer para recibir todo lo que tú tienes preparado. Una fe que va en crecimiento, Señor, en el nombre de Jesús, y cosas poderosas están sucediendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos milagros sobre la vida de cada persona que nos Sí, ve. Señor, nos ponemos de acuerdo. Señor, en este tiempo, Señor, declaramos tu prosperidad, tu bendición, como dijo mi esposa. Creemos que tu mano nos va a sostener. Por eso es tan importante para nosotros decirte, Señor, que creemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Si estás viendo este video en vivo, decimos que mañana te conectes a nuestras reuniones. Mañana domingo vamos a estar compartiendo palabra de Dios para todos ustedes. Queremos animarte a adorar al Señor. Ahora vamos a terminar junto con Ivana y Emanuel escuchando una alabanza, una adoración para que Dios siga obrando. Si querés ponerte de rodillas, busca la presencia de Dios, adora al Señor, porque hay cosas que seguro Dios te va a seguir hablando después de este tiempo. Chau, chau, nos vemos mañana. Así es, estamos convencidos que vendrán los milagros sobre tu vida, tu casa, tu familia. Cree, porque los milagros vienen sobre tu vida. Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre. Nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco yo. Me amas como
aún sabiendo que te fallaría. Dijiste que no te importaría, moriste en la cruz y diste tu vida. ¿De dónde sacas tanto amor? Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre. Nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco yo. Como soy, tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría, moriste en la cruz y diste tu vida. ¿De dónde sacas tanto amor? Tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión. Tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría, moriste en la cruz y diste tu vida. ¿De dónde sacas tanto amor? ¿De dónde sacas tanto amor?